En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. El rey de Inglaterra le ha recordado a Donald Trump que el poder tiene límites. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Ha sido, qué contraste, prácticamente un no king. El discurso de Carlos III ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos es merecedor de un análisis, no porque haya resuelto alguno de los problemas bilaterales que mantienen ambos países, sino porque ha conseguido algo verdaderamente complicado en diplomacia: hablar con claridad, con contundencia, pero sin romper nada. Señalar, obviamente, pero que no parezca una acusación, hacer advertencias que no son amenazas y, sobre todo, hacer reír. Algo que parece que en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de Estados Unidos, en que estaré pensando, hace tiempo que no se produce, con esa mala relación entre demócratas y republicanos. Es un hecho que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido atraviesa un momento difícil, uno de los más complicados en las últimas décadas. Esas reticencias del gobierno británico en el apoyo a la aventura que ha comenzado Donald Trump en Irán no ha gustado mucho a la Casa Blanca. Ya sabemos que o cierras filas con él o te critica, te ve como un enemigo. Trump tiene una relación muy compleja con todo aquel que no le sigue sin condiciones. Por eso, ahora mismo, la relación tradicionalmente privilegiada entre estos dos países está en un momento complejo. También sabemos que la Marina británica ha sido objeto de orgullo en ese imperio colonial que dominaba el mundo en el siglo XIX y ha llegado a ser calificada por un enfadado Donald Trump como una marina de juguete, con portaaviones que no funcionan, algo que seguro ha hecho daño, al menos en el orgullo nacional de Carlos III, quien sirvió 5 años en la Marina Real. Son un insulto diplomático esas palabras, pero también un insulto personal. Por eso, cuando el rey Carlos III hablaba de poder ejecutivo sujeto a controles y contrapesos, con una tradición jurídica que vinculaba incluso al propio origen anglosajón de la democracia estadounidense, a la Carta Magna y a su tradición de siglos en lo democrático, pues generaba una ovación en la bancada demócrata que luego terminaba extendiéndose al resto de las cámaras. La crítica al ejecutivo de Trump sobre el uso y abuso de las prerrogativas ejecutivas presidenciales ha sido, lo sabemos, uno de los ejes del debate político estadounidense, y que venga un monarca extranjero a recordarte ante las cámaras en pleno que el poder ejecutivo tiene que estar sometido a la ley y a los contrapesos institucionales, que lo haga en el país donde los checks and balances han sido un elemento fundamental de su política, pues seguro que no ha sido tan bien visto por parte de Donald Trump, pero al global de la población estadounidense seguro que le ha parecido un buen ejercicio de democracia liberal. La referencia a la OTAN, que también la ha hecho Carlos III, ha sido igualmente precisa. De hecho, la ha realizado de una manera muy elegante. El rey Carlos ha recordado que la única vez que se ha invocado de forma efectiva y práctica ese artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica, precisamente ha sido invocado para proteger a Estados Unidos. Fue cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre y entonces el resto de socios de esa alianza que ahora menosprecia Donald Trump respondían con su solidaridad y con su disponibilidad al ataque sufrido en pleno corazón de Nueva York. Pero en medio de ese despliegue de sutilezas diplomáticas ha sido el humor del rey Carlos el que ha marcado el tono de este discurso, porque comenzaba con una frase casi anecdótica de Oscar Wilde, hablando de que Estados Unidos e Inglaterra tienen todo en común excepto el idioma, pero fue avanzando para incluso bromear sobre la independencia de Estados Unidos, independencia precisamente de la metrópoli que era en aquel momento el Reino Unido. Un acontecimiento que mencionaba el rey bastante reciente,
en términos de la nación británica, que tiene una historia muy larga. Presumía, sin duda, de esa historia. La broma más significativa, la que más llamativa me parece, es en la que el rey Carlos señalaba que si no fuera por Reino Unido, los estadounidenses a día de hoy, en el siglo XXI, estarían hablando francés. El caso es que si jugamos a ese juego, y la ocasión lo merece, hay una deuda histórica que con demasiada frecuencia queda fuera de la conversación cuando son los anglosajones los que relatan sus orígenes fundacionales. Y es que, si no fuera por España, por su ayuda decisiva a las colonias americanas en los momentos más críticos en los que luchaban contra la metrópoli, la presión militar española sobre las posiciones británicas en el Golfo de México, repito, por mucho que no le guste a Trump, en Florida, en el Caribe, que obligaban a Londres a dividir sus fuerzas en un momento en el que no podía permitírselo, muy probablemente Estados Unidos seguiría siendo hoy una colonia británica. Si hay un nombre, además, en concreto, ya profundizando, que encarna esa contribución con una nitidez que la historia anglosajona prefiere habitualmente no iluminar demasiado, un poquito sí últimamente, pero no demasiado, ese nombre es Bernardo de Gálvez. El gobernador español de Luisiana, con poco más de 30 años, organizó y lideró una campaña militar que cambió el curso de la guerra de independencia estadounidense. Y los libros de historia de ese país pues lo mencionan, pero como una nota al margen. Tomó Baton Rouge, Natchez, Mobile, Pensacola, expulsó a los británicos del sur del Mississippi, del Golfo de México. No solo, cortó las líneas de suministro fundamental en las guerras. Es importante mencionarlo en un programa en el que analizamos precisamente los conflictos armados. Cortó líneas de suministro, y comunicaciones británicas en un momento crítico. Protegió el flanco sur de las colonias rebeldes en el momento en el que más lo necesitaban, cuando Washington estaba necesitando desesperadamente que alguien hiciera exactamente lo que Bernardo de Gálvez hizo. El propio Congreso Continental lo reconoció su contribución en su momento. Washington le agradeció personalmente su contribución, pero Bernardo de Gálvez es un desconocido para la inmensa mayoría de los estadounidenses, a los que ayudó a ser ahora independientes. Eso sí, hay una estatua de Gálvez en Washington frente a la Embajada de España desde el año 76. Una resolución del Congreso que le otorgaba la ciudadanía estadounidense honoraria, un honor que no es demasiado habitual. Y el relato, sin embargo, que Estados Unidos hace de sí mismo, la historia que cuenta de su propia fundación, sobre quienes estuvieron ahí cuando las cosas eran difíciles, estaban en su momento más complicado, pues ahí España ocupa, como digo, un espacio marginal que no se corresponde con su contribución real. Y aprovechando las palabras y las aportaciones puestas en valor por parte del rey Carlos III desde los británicos hacia los estadounidenses, me parecía un pecado no poner sobre la mesa y no poner en valor las de los españoles. Así que si nos ponemos a hacer historia, lo que habría que haberle dicho a Trump ayer es que, si bien sin Reino Unido los americanos a día de hoy, los estadounidenses a día de hoy hablarían francés, sin España, Estados Unidos seguiría siendo colonia de Reino Unido. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica con la que ya vamos. Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump dice que dejará de ser un buen tipo con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto además a criticar a Irán por no poder llegar a un acuerdo. Asegura que no saben cómo firmar un acuerdo no nuclear y pide que las autoridades iraníes se vuelvan inteligentes pronto. Mientras la apertura de Hormuz sigue en el aire. Bloqueo de Hormuz entre las exigencias de los países del Golfo, la predisposición de Irán y las afirmaciones del presidente Donald Trump de que el régimen de los ayatolás lo necesita para no colapsar 2 meses después del inicio de la guerra contra Teherán. Ursula von der Leyen asegura que la Unión Europea necesita más coordinación en torno a las reservas de combustible. Especialmente ha dicho diésel y combustible para aviones, ya que los mercados de combustible son los más afectados por el actual conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Hormuz. En una intervención en el Parlamento Europeo, von der Leyen ha insistido en que la Unión Europea puede ser más eficaz si coordina la liberación de reservas de petróleo y si todos los Estados miembros aumentan la producción. La OPEP, entre tanto, publica su boletín estadístico mensual. Boletín en el que actualiza los datos de la evolución del mercado petrolero mundial un día después de que Emiratos Árabes Unidos anunciase su retirada del grupo a partir del próximo 1 de mayo. José Manuel Álvarez se reúne en México con su homólogo, con Roberto Velasco. Con él firmará el acta de la próxima Comisión Binacional España-México tras la recomposición de las relaciones bilaterales tras años de tensión por la petición de perdón a pueblos originarios del gobierno mexicano. Continúa la visita de Estado de Carlos de Inglaterra a Estados Unidos. Y hoy el rey participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento a los atentados del 11 de septiembre junto con el alcalde de Nueva York, Zoran Mandani. Musk y Altman se ven las caras en el juicio sobre OpenAI, que podría redefinir el sector de la inteligencia artificial. El magnate estadounidense Elon Musk testifica por segundo día consecutivo en el juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios en un proceso en un tribunal federal en California, donde se busca determinar si la empresa matriz de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin fines de lucro. Y la Fed concluye su reunión de política monetaria de 2 días. La última de Jerome Powell como presidente en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha desestimado la investigación criminal contra él por supuesto fraude de cara a allanar el nombramiento de su sucesor, Kevin Walsh. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar a Irán por no llegar a un acuerdo. Asegura que no saben cómo firmar un acuerdo nuclear y pide que las autoridades iraníes se vuelvan inteligentes pronto. Mientras, y desde Estrasburgo, la presidenta comunitaria. Ha pedido la libertad de navegación plena y permanente en el estrecho de Hormuz sin peajes y es igualmente claro, dice Ursula von der Leyen, que cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. Bloqueo en el estrecho de Hormuz que ha llevado a Emiratos Árabes Unidos a anunciar que abandona la OPEP. Javier Santa Cruz, economista.
Emiratos actúa desde una mirada más cortoplacista, que es intentar de alguna forma quejarse de lo que ha ocurrido en este último mes y hacerlo entre sus vecinos, especialmente algunos que son muy relevantes, no tanto por la relación comercial, sino sobre todo por las relaciones de inversión, dónde están invirtiendo y cómo esos fondos soberanos, y hacerlo de manera que Estados Unidos pues no le suponga un problema. ¿Pero qué supone para la OPEP que un país como Emiratos Árabes Unidos lo abandone, Rubén Gil? 65 años han pasado desde que 5 países se sentaron en Bagdad para decidir que el petróleo no podía seguir siendo un negocio exclusivo de las grandes potencias occidentales. Esa reunión fundacional dio origen a la OPEP. Esta semana, uno de sus miembros más poderosos, Emiratos Árabes Unidos, ha decidido marcharse y lo ha hecho sin avisar. La decisión entra en vigor este próximo viernes 1 de mayo, sin consulta previa y sin negociación. El ministro de Energía emiratí anunciaba la decisión y aseguraba que era política. La salida de Emiratos Árabes de la OPEP no llega en un momento cualquiera. Irán lleva semanas bloqueando el estrecho de Hormuz, por el que transita en condiciones normales una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que consume el mundo. Los precios del crudo llevan meses en tensión y la economía global está acusando el golpe. En este escenario de máxima tensión, Abu Dhabi ha decidido romper con el grupo que durante décadas ha marcado las reglas del juego energético internacional. Para entender esta decisión hay que echar la vista atrás. Emiratos lleva años acumulando capacidad de extracción. Hoy puede producir cerca de 5 millones de barriles diarios. Sin embargo, las cuotas que le imponía la OPEP le obligaban a quedarse a un poco más de 3. La diferencia, esos casi 2 millones de barriles al día, representa miles de millones de dólares anuales que Abu Dhabi ha dejado de ingresar para mantener la disciplina del cártel. A esto se suman además las fracturas políticas. Las relaciones con Arabia Saudí se han ido deteriorando y en diciembre pasado tuvo lugar el episodio que quebró definitivamente la alianza entre Riad y Abu Dhabi, un bombardeo saudí contra lo que describió contra un cargamento de armas destinado a los separatistas yemeníes apoyados por los Emiratos. Para Riad, la salida de Emiratos Árabes de la OPEP ha caído como un jarro de agua fría. Los medios saudíes la califican de lamentable e irresponsable y sugieren que el reino podría reconsiderar su propia política petrolera. Si esto ocurriera, las consecuencias sobre el mercado global serían impredecibles. En este punto nos preguntamos, ¿estamos ante el principio del fin de la OPEP? La organización ha sobrevivido antes a crisis que parecían terminales: el exceso de producción de los años 80, la revolución del fracking y las guerras de precios de los años 2014 y 2020. Además, la columna vertebral del grupo, Arabia Saudí, Irak, Kuwait e Irán, permanece intacta. Lo que sí cambia es el peso. Con la salida de Emiratos, el control de la OPEP sobre la producción mundial cae del 30 al 26%. No es una rebaja apocalíptica, pero sí es una grieta en la organización. Hay además una lectura geopolítica que no conviene ignorar. Donald Trump lleva años exigiendo el fin del cártel petrolero al que acusó en las Naciones Unidas de robar al resto del mundo. La salida de Emiratos, un aliado histórico de Washington, es interpretada en círculos diplomáticos como una victoria para la Casa Blanca, que ha vinculado sistemáticamente su paraguas de seguridad en el Golfo a los precios del crudo. Y hoy en Washington, Jerome Powell preside su última reunión al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. 8 años, 135 reuniones y algunas de las decisiones económicas más difíciles de las últimas décadas. Su mandato acaba en mayo y esta semana casi con toda seguridad es su despedida. Paul Mielgo. Pocos presidentes de la Fed han enfrentado tantas crisis en tan poco tiempo. Una guerra comercial, una pandemia global, la mayor inflación en 4 décadas, una crisis bancaria regional, presiones políticas sin precedentes y al final una guerra en Oriente Medio. Frente a todo eso, su gran logro ha sido el que nadie esperaba: subir los tipos de interés más de 5 puntos en año y medio, el ciclo más agresivo desde los años 80, sin llevar a Estados Unidos a la recesión. Lo que los economistas llaman un aterrizaje suave, lo que en la práctica significa millones de empleos que no se destruyeron. Su valoración histórica, según el consenso de economistas e inversores, es mixta, pero en general positiva. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco.
Powell muy buena, ¿no? Yo creo que Powell ha sido un gran presidente de la Fed. Ha tenido que pasar episodios como el COVID, nada fáciles, y lo ha hecho muy bien. Ha resistido esa presión de un personaje como Trump, que no debe ser fácil de resistir. Pero Powell también se ha equivocado, y de manera notable. En 2021 insistió durante meses que la inflación era transitoria. No lo era. Ese retraso en reaccionar encareció la vida de millones de familias y obligó después a subidas de tipos aún más bruscas. En su última reunión, en la de hoy, la Fed no moverá los tipos. El petróleo a $100 y la guerra en el estrecho de Hormuz no dejan margen para la relajación. Javier Santa Cruz, economista. Por el momento la economía norteamericana no necesita la subida de los tipos de interés, pero tampoco la bajada. Entonces, eso tiene que quedar claro, y especialmente el que será el próximo presidente de la Fed más o menos dejó entrever esto en su comparecencia ante el Senado. Desde luego, yo creo que Powell ha hecho un papel mucho más positivo que sus tres predecesores, y en este sentido yo creo que por lo menos el aprobado lo tendré. Powell se va dejando una institución más batallada de la que encontró. Su sucesor, Kevin Warsh, elegido por Donald Trump, espera ya en la puerta. En un discurso histórico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no tenía lugar desde el año 1991, el rey Carlos III, abogado por la Alianza Transatlántica, la cooperación frente a Ucrania y las bases de un Estado de Derecho que limita al Ejecutivo. Poco de esto parece haber calado en el presidente estadounidense, quien se ha limitado a elogiar al soberano británico por lograr que los demócratas se levanten a aplaudir. Pablo Llanone. La relación especial entre Reino Unido y Estados Unidos se ha convertido en una palanca que el rey Carlos III ha empleado para recordar que dicha relación, tal y como dijo el antiguo secretario de Estado Henry Kissinger, se basa en dos pilares: América y Europa. Una alianza atlántica que se basa en dos pilares, Europa y América. Esa alianza, creo, señor presidente, es más importante hoy que nunca lo ha sido. Carlos III ha pasado de hablar en términos bilaterales a incluir a Europa en su discurso, en un contexto en el que la defensa colectiva y el liderazgo internacional son cuestionados por el nacionalismo de Donald Trump. En este sentido, Carlos III ha insistido en que esta época de volatilidad y peligro, en esta época ninguna nación puede sobrellevar sola la incertidumbre. Es una época en muchos sentidos más volátil y peligrosa que aquella a la que mi difunta madre se dirigió en esta Cámara en 1991. Los desafíos que afrontamos son demasiado grandes para que una sola nación pueda sobrellevarlos, pero en este entorno impredecible, nuestra alianza no puede confiar en logros del pasado ni dar por sentado que los principios fundamentales perduran. Como dijo mi primer ministro el mes pasado, la nuestra es una alianza indispensable. Carlos III ha seguido insistiendo entre líneas en el nacionalismo de Donald Trump frente al multilateralismo, y llegado el momento ha convertido el pasado de Estados Unidos en un argumento a su favor para defender la unión frente a la defensa de Ucrania. Inmediatamente después del 11 de septiembre, cuando la OTAN invocó el artículo 5 por primera vez y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se unió frente al terrorismo, respondimos juntos al llamado, como lo ha hecho nuestro pueblo durante más de un siglo, hombro con hombro, a través de dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y momentos que han definido nuestra seguridad compartida. Hoy, señor presidente, se necesita esa misma determinación inquebrantable para la defensa de Ucrania y su valiente pueblo. Por si todos estos guiños contra el nacionalismo de Donald Trump y a favor de resolver la brecha creciente entre América y Europa se quedaban cortos, el rey Carlos III ha recordado que la Carta Magna de Estados Unidos tiene su origen en el constitucionalismo británico, cuya historia demuestra el límite al Ejecutivo por parte del Parlamento. La guinda del pastel a un discurso que ha levantado más aplausos de los demócratas que halagos de Donald Trump. La creciente incertidumbre económica y el aumento de las tensiones geopolíticas están haciendo que la partida de defensa, una de las más significativas en los presupuestos de cada uno de los países, sea importante. En el caso comunitario no podía ser menos, y el sector defensivo ha ocupado un puesto de honor en el debate presupuestario. Sobre la mesa la creación de un mercado de defensa común. Nerea Charri.
La situación en Mali va cada vez a peor. Tal es así que Francia ha instado a sus nacionales residentes a abandonar el país, donde hay una guerra abierta entre el gobierno militar, el movimiento independentista Tuareg y Al-Qaeda. Rusia dice haber detenido un golpe de Estado este fin de semana, lo que genera interrogantes de hasta dónde llega el apoyo de Moscú al Estado africano, un apoyo que aumenta las tensiones con Estados Unidos, cada vez más interesado en intervenir en el continente por la riqueza de sus minas. Pablo. Cuando hay riqueza potencial, un gobierno inestable y fronteras porosas, la guerra brota como la recesión. Los conflictos que asolan a países africanos abren la puerta a injerencias extranjeras que quieren llevarse una coartada del conflicto. Tal es el caso de Estados Unidos en el Congo, donde Washington busca aumentar la seguridad en torno a las minas de coltán y cobalto. Y tal es el caso de Rusia en el Sahel, donde el grupo de mercenarios Africa Corps, al servicio del Ministerio de Defensa del Kremlin, lleva años tratando de contener conflictos a cambio de oro y uranio. Desde la independencia de Mali en el año 1960, muchos tuareg han denunciado abandono estatal, pobreza, falta de infraestructuras, represión militar y promesas incumplidas de descentralización. A lo largo del tiempo ha habido numerosas revoluciones, pero no fue hasta el año 2012 cuando empezaron a marcar la diferencia. ¿Qué pasó en ese año? Tras la caída del dictador Muammar Gaddafi, combatientes tuareg que habían servido en fuerzas libias regresaron al norte de Mali con armas y experiencia militar. El Estado maliense no logró desarmarlos y el movimiento nacionalista tuareg declaró la independencia de Azawad, el nombre que ellos dan a una amplia zona del norte de Mali. Sus tierras no esconden el valioso oro del suroeste del país, pero son claves para las rutas estratégicas hacia Argelia, Níger y Mauritania. La fórmula magistral era la cooperación entre Bamako y la región de Azawad, pero esta posible resolución se iba a ver frustrada por un tercer actor emergente en el Sahel. Aprovechando la inestabilidad, aparecieron grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda. No apoyaban la causa independentista de Azawad, querían, en medio del caos, imponer su propio proyecto islamista. Esto no interesaba a los tuareg, quienes anhelaban desde hace años paz y reconocimiento, no necesariamente como ente soberano propio. Una mayor autonomía dentro de un Estado maliense descentralizado les habría bastado. Pero la entrada de los grupos yihadistas desencadenó la intervención de su vieja metrópoli, de Francia. Esto intensificó el conflicto y generó un ambiente poco propicio a la conclusión del Acuerdo de Argel del año 2015, que, quién sabe, podría haber dado a los tuareg esa autonomía, esa esperanza, pero ya era tarde. El movimiento nacionalista tuareg no solo no obtuvo lo que necesitaba, sino que dejó de parecer una reivindicación política y empezó a asociarse con la Sharia, con el terrorismo, secuestros y Al-Qaeda. El conflicto se enquistó aún más y dentro del propio país empezó a haber recelos hacia las capacidades del gobierno civil para financiar el conflicto. Fue así que comenzaron las reivindicaciones de las fuerzas militares, que en el año 2020 dieron un golpe de Estado y cambiaron la lógica de los enfrentamientos. Rompieron sus lazos con Francia y en el año 2021 una nueva junta militar comenzó a confiar en los mercenarios rusos del grupo Wagner, después reconvertidos en un brazo del Ministerio de Defensa ruso, Africa Corps. En el año 2023, con su ayuda, reconquistaron Kidal, una ciudad de la región del norte del país, símbolo del independentismo tuareg en Mali. El precio a pagar a los mercenarios rusos por recuperar el control del país son casi 11 millones de dólares al mes, una cifra que, no obstante, no hace justicia a los últimos acontecimientos. A día de hoy, los tuareg han recuperado Kidal. El movimiento independentista junto a los grupos yihadistas ha repelido las fuerzas armadas del país y a Africa Corps. Ahora Al-Qaeda está más cerca que nunca de Bamako, de la capital, y junto a los tuareg, con los que colabora puntualmente, ha lanzado diversos ataques en múltiples puntos del país, acabando con la vida del ministro de Defensa. Ante su derrota en estas últimas operaciones, el Kremlin ha optado por hablar de un golpe de Estado que han podido frustrar. Es el lenguaje victorioso que emplean mientras aseguran que la prioridad de Africa Corps es asegurar la paz de Mali. Pero no hay que olvidar, claro está, que esa prioridad tiene un precio. ¿Qué pasará si deja de fluir el dinero de Bamako? Ya lo dijo Maquiavelo, no se debe confiar la suerte de una república en un grupo de mercenarios. El dinero que Rusia recibe viene de la extracción de oro, cada vez más difícil con la inestabilidad creada por Al-Qaeda y los tuareg. Esto pone en riesgo la principal actividad económica del país, un desequilibrado 80% que podría paralizarse de golpe, dejando más de 40 toneladas de oro intactas. La única moneda de cambio
cambio podría ser tarde o temprano entregar a Moscú el control de las minas para que se salde por sí mismo su apoyo, como ya sucede en Sudán. Y si esto tampoco es posible, entonces Moscú tendrá que plantearse si continúa con un conflicto que se ha vuelto estratégico para su política nacional y para Occidente. Dejar el país en manos de Al-Qaeda podría ser la antesala a que la yihad obtenga más poder en el marco internacional y movilice movimientos peligrosos dentro de Europa, Estados Unidos y la propia Rusia. Por tanto, la pregunta es, ¿podría Africa Corps dejar a Mali a su suerte si se acabase su fuente de ingresos? Quizá, para risa de Maquiavelo, el futuro de todo un continente está en manos de un grupo de mercenarios que se ha tratado de institucionalizar. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La victoria de Peter Magyar en Hungría no es solo un cambio de liderazgo nacional en un socio más de la Unión Europea. Puede marcar un punto de inflexión en la relación entre Budapest y Bruselas tras años de tensiones, vetos, procedimientos sancionadores. Durante el largo ciclo de Viktor Orbán al frente de Hungría, el país ha sido un socio incómodo de la Unión, ha estado cuestionado por su deriva institucional, por su posición ambigua frente a Rusia, y ahora se abre una etapa cargada de incógnitas. ¿Es un simple relevo político? ¿Es una redefinición estratégica del país en el tablero europeo? Lo analizamos ya con Anxo Varela, director de Geosede, Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Anxo, la victoria de Magyar es interpretada, como digo, como un giro político de gran calado por algunos, pero desde el punto de vista institucional, en tu opinión, ¿qué cambia realmente de la relación entre Hungría y la Unión Europea? Todo está por ver. Lo cierto es que la victoria de Magyar pone fin a una etapa precisamente muy prolongada de Viktor Orbán, ¿no?, que de alguna forma convirtió a Hungría no solo en un problema para los habitantes del propio país, para sus ciudadanos, sino como un verdadero actor de fricción constante dentro de la propia Unión, ¿no? Lo que señalabas tú ahora mismo, precisamente esos bloqueos sistemáticos concretos. Bueno, yo que soy jurista no me gusta decir que Hungría vuelva a la Unión Europea, no, porque jurídicamente nunca se fue, pero sí que es cierto que se reconfigura esa forma de estar dentro de ella. Por lo tanto, se pasa de un modelo que estaba configurado en base al enfrentamiento y habrá que ver el nuevo modelo que instaura Magyar, ¿no? Sí que es cierto que hay un gran fervor porque seguramente ponga en marcha muchas de las reformas que se están esperando y que son imprescindibles, pero no nos debemos olvidar de que estamos hablando de una persona conservadora. Es decir, no es ultraderechista como normalmente nos referimos a Orbán, pero sí que es conservador, ¿no? Por lo tanto, seguro que va a cambiar o va a mejorar el Estado de Derecho, que es una de las peticiones fundamentales de la Unión Europea y uno de los requisitos sine qua non que existe en este punto, pero habrá que ver hacia qué punto o hacia qué lado camina, ¿no? Sobre todo lo manifiesto porque aunque ha conseguido una gran mayoría, 138 escaños, quiero recordar, frente a los 53 de la actual, de la que será ahora la oposición, no es menos cierto que ha aglutinado a distintos sectores de la población, es decir, más y menos progresistas. Por lo tanto, esto también se debe ver en clave interna y habrá que analizar hasta qué punto es libre para tomar esas medidas que la Unión Europea pide, ¿no? Claro. Aunque sí que es cierto que desde el punto de vista institucional vamos a ver, desde luego, una mejora.
mejora en las relaciones políticas y en esa sintonía diplomática en el seno de la Unión. Habrá que ver qué margen tiene el nuevo gobierno para reconstruir esa confianza, pero hasta qué punto, después de esos tiras y afloja, de esos incumplimientos, las sanciones, la congelación de fondos europeos pueden condicionar lo inmediato del nuevo Ejecutivo, porque yo me pregunto, no sé cómo son los procedimientos, ¿son reversibles fácilmente? ¿Puede fluir el dinero, las ayudas, lo que se haya paralizado? Bueno, la cuestión es compleja, ¿no? Aquí ya hablamos de mecanismos propiamente de la Unión, habría que analizar si efectivamente son efectivos, no lo son. Sabemos que han tenido distintas implicaciones en Polonia de las que tienen en Hungría, ahora lo que habrá que ver es qué es lo que ocurre, ¿no? Sí que es cierto que creo que hasta mediados de agosto tiene el nuevo gobierno de Magyar precisamente para llevar a cabo una serie de reformas. Sí que es cierto que aquí nos movemos también en el ámbito político, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en cuanto a la transposición de las directivas, acostumbramos también España a no respetar los plazos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si la Unión Europea ve una cierta sintonía en el nuevo gobierno, sobre todo ve que se mejora el Estado de Derecho en relación con la división de poderes, con el respeto a los derechos de las personas LGTBI, yo creo que en ese sentido pues no debe preocuparse Hungría, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que hablar de cambios no simplemente de mera voluntad política, sino de cambios legales, y ahí también estaremos pues expectantes de cuáles son los plazos internos del país, ¿no? El único problema es que efectivamente nos movemos en unos plazos muy breves. No me preocupa tanto el ámbito de los plazos, que eso sí que tiene cierta flexibilidad, sino precisamente que consiga hacer creíble la Unión que va a llevar a cabo dichas reformas, ¿no? Por lo tanto, bueno, el nuevo gobierno tiene un cierto margen para una estrategia gradual, pero esa presión económica está sobre la mesa, ¿no? Una de las cuestiones, Anxo, más llamativas, más polémicas, fueron las presuntas filtraciones de deliberaciones europeas del Consejo hacia Moscú, porque al final dañaron la percepción de lealtad estratégica, ¿no?, de Budapest hacia el resto de socios europeos. El nuevo liderazgo tiene que revertir esa confianza, sin duda, yo no sé, esa desconfianza, sin duda le va a costar, pero yo te pregunto, en esta relación tan compleja que han mantenido, ha dado la sensación desde fuera de que la Unión no tiene las herramientas suficientes para tratar con un socio problemático, porque el famoso artículo 7 del Tratado de Lisboa tiene poco coercitivo, unos casos muy concretos. ¿Habría que cambiar algo institucionalmente, legalmente dentro de la Unión para tener más capacidad de maniobra? Bueno, la pregunta, Rafa, como siempre, muy interesante, pero compleja de responder, ¿no? En cuanto a la primera parte de la misma, ese impacto institucional que tuvieron las filtraciones de Moscú, más que centrarme en el pasado, en cuál ha sido el impacto, que desde luego es fuerte y seguramente haya tenido también mucha relevancia en las elecciones del país, lo que sí que es cierto es que una de las cuestiones que tendrá que reconfigurar Magyar es precisamente esa relación con Rusia, ¿no? Entre las medidas llevadas a cabo, pues tendrá que acercarse a la Unión, como parece que quiere, pero tiene ciertas problemáticas internas, y es que no nos olvidemos de que el gobierno de Orbán tenía una serie de compromisos precisamente con la Federación Rusa, ¿no?, con Vladimir Putin, en relación con el establecimiento de distintos proyectos interesantes de Rusia en el país, en Hungría, ¿no? En cuanto al mecanismo, en cuanto a lo que tú me indicas, cierto es que el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea está concebido para utilizarse como ese último recurso de salvaguarda de los valores fundacionales de la propia Unión, ¿no? ¿Permite suspender derechos? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como tú indicas, tiene un cierto calado, tiene una cierta relevancia si enfrente tenemos a un país comprometido y que está fuertemente vinculado con la Unión Europea, ¿no? Desde el punto de vista de las sanciones, pues no tiene una relevancia manifiesta. Lo decía yo hace unos instantes, ¿no? En el año 17 se inició el procedimiento contra Polonia, en el año 18 contra Hungría y en el año 24 finalizó ese procedimiento contra Polonia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el inicio del procedimiento necesariamente no tiene unas consecuencias directas, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido en el caso húngaro? Pues precisamente ese bloqueo de fondos. Creo que hablábamos de las últimas cifras de 17.000 o 18.000 millones de euros, ¿no? Esto realmente donde tiene consecuencias es si la ciudadanía lo ve. En el caso de Polonia parece que la ciudadanía fue consciente y esto exigió o elevó los niveles de exigencia respecto a sus gobernantes, ¿no? En el caso de Hungría habrá que ver qué es lo que ocurre ahora. De momento, seguramente que estos mecanismos hayan tenido influencia, desde luego, en que haya ganado las elecciones precisamente Magyar. Habrá que ver si en efecto pues tiene ahora una verdadera relevancia, ¿no?
Es complejo, la modificación no se va a producir, eso está claro. Lo que igual sí que tiene que cambiarse es el endurecimiento de sus procedimientos. Es decir, no es lo mismo el bloqueo de fondos que la suspensión de derechos, como el propio derecho de voto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea es reacia a llegar a este tipo de medidas y es normal que lo sea, porque no debemos obviar que estamos en un contexto complejo, estamos en un contexto en que ni siquiera nuestras alianzas con Estados Unidos, aunque están claras, no están en su mejor momento. Por lo tanto, la Unión Europea, que se fundamenta en el compromiso, que se fundamenta en estos valores compartidos, pero que se fundamenta en la confianza mutua, es muy difícil generar esa relación de confianza y que avancemos en una política, en una serie de políticas cuestionadas si actuamos desde el punto de vista coercitivo, ¿no? Lo ideal sería no llegar hasta este punto. Yo creo que el nuevo gobierno de Hungría va a favorecer esta situación, pero habrá que ver qué capacidad tiene para llevar a cabo esas medidas. Permíteme que me aparte un poco de Hungría en concreto, pero al hilo de la Unión Europea y de las capacidades de imponer sus requisitos, sus voluntades, sus directivas. Hoy he leído que va a elevar las multas por incumplir la ley europea, que va a acelerar los expedientes. Precisamente tú hablabas de la dilación en muchos de esos expedientes. El Ejecutivo Comunitario quiere que en los procedimientos de infracción haya un verdadero miedo, entiéndeme, quiere decir que haya el miedo el papel disuasorio, vamos, que muchas veces es para lo que se hacen, ¿no?, los procesos coercitivos. Quiere acabar con la sobreregulación, con los retrasos en la transposición de normativas. Como jurista, como europeísta, como alguien que analiza la Unión Europea, ¿qué te parece y si tiene visos de éxito? Bueno, yo lo veo complejo, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Sí que es cierto que los procedimientos de infracción recogidos pues, en el Tratado de Funcionamiento, artículos 258 y siguientes, pues bueno, son necesarios, y aquí ya no hablamos de geopolítica. Anteayer estaba en Oporto y conversaba con una persona que había tenido una relevancia manifiesta pues, en los anteriores gobiernos de Portugal, y me decía, es que a veces es sorprendente, ¿no?, cómo las directivas europeas, dependiendo del país en el que te halles, pues se transponen de una forma u otra. ¿Qué es lo que se pretende con este refuerzo que pretende instar la Comisión? No solo elevar, las multas, sino la clave está en la rapidez de los procedimientos europeos, ¿no? Cuando hablamos de este enano geopolítico pero gigante burocrático, también nos referimos a este tipo de elementos. España mismo es un incumplidor manifiesto en lo que a la transposición de las directivas se refiere, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que hace la Unión Europea. Los artículos son los que son. Lo que se puede hacer es, efectivamente, acelerar estos mecanismos e intentar que tengan una mayor impronta. Pero, como siempre, volvemos a la cuestión que citaba minutos antes, ¿no? Y es que la clave está en el compromiso de los gobiernos. Hoy mismo yo leía una serie de noticias que hablan de que España también tiene una cierta problemática en lo que a la ejecución de fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea, sobre todo, lo que tiene es que reforzar la rapidez de las sanciones y elevar las sanciones económicas, pero es que tampoco tenemos mucho más margen. No es un problema estructural, y yo creo que la clave está en reforzar estos mecanismos, pero sobre todo en tener el compromiso de los Estados en esta materia. Siento no ser más claro, pero la clave no es jurídica, sino que es simplemente política. Es esa gran asignatura pendiente que tiene la Unión Europea, que los socios se decidan no solo a pertenecer a ella por las prebendas económicas, sino que se decidan soberanías, cesiones de soberanía importantes, porque si no, no se avanzará. Pero claro, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta cuando se habla del poder en cada uno de los lugares. Seguiría hablando contigo, se me quedan muchos temas en el tintero, Anso, pero se nos ha acabado el tiempo. Anso Varela, director y analista de Geoset, analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un verdadero placer aprender contigo de todo lo que se refiere a la arquitectura de la Unión Europea y de esas relaciones con sus socios y con sus miembros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona el nuevo gobierno de Hungría y, sobre todo, buenas noticias para el Estado de Derecho y para la propia Unión, que tiene que reforzar sus valores. Gracias. Seguimos en Asia, pero cambiamos de país porque la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte reelegía a Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, una forma de decir que es el líder, el amado líder. 99,9% de participación y gran mayoría, ¿no? No creo que a nadie le sorprenda. En cualquier caso, queremos ahondar en torno al liderazgo de Corea del Norte, a cómo va a evolucionar, a qué supone en este contexto geopolítico actual, y lo hacemos con Armando Jiménez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas tardes. Como siempre, un placer de estar con ustedes.
Al final hablamos de Comisión de Asuntos Estatales, en cualquier caso el liderazgo lo tiene bien amarrado, ¿no? O sea, ahí no hay votación ni nada. Efectivamente. Primero hay que poner en antecedentes a nuestros escuchas que es una dinastía. Él es el tercero de una dinastía que empezó antes de la Guerra de Corea en 1948 y que sigue ahí. O sea, son este grupo comunista que se opuso a la invasión norteamericana, a la expansión del capitalismo, y siguen como un país comunista. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Efectivamente. Él es el heredero de Kim Jong-lee, que era su padre, y que en el 2011 muere, pero antes de morir, desde el 2009, lo designa como su sucesor, aunque se hace público. Claro, hasta es muy importante en una estructura de poder como esta, en la que hay una reverencia y una cúpula, una relación piramidal, ¿no? Por eso nos interesa saber quién quiere Kim Jong-un que lo suceda. Ese es un tema interesantísimo. Primero, es alguien muy joven. Se cree que tiene 42 años, aunque no hay claramente, se sabe si nació en el 84, en el 82 o en el 83. O sea, es una persona muy joven. Opacidad hasta el extremo. Total, ¿no? Estudió en Berna, en Suiza, pero con otro nombre, Park, ¿no? O sea, nadie tiene los registros ni se sabe exactamente cuáles son sus estudios, solamente se conoce su afición al básquetbol y algo de la tecnología. Y bueno, lo más interesante es que llega al poder y se consolida en el 2013 mandando a asesinar a su propio tío, ¿no? Él es el tercer hijo y también hubo amenazas. Uno de sus hermanos también fue asesinado y no hay claridad. De los parques de atracciones, y que se iba a Japón. Exacto. Sí. Exactamente. Y el hermano mayor, que podíamos pensar que le correspondía, pues ha estado ahí totalmente en un segundo plano. ¿Quién es el sucesor? Pues ha mandado unos mensajes muy contradictorios. Primero, a su hija, hace unos años fue su hermana menor, ¿no? Que la promovió, lo acompañaba a diferentes actividades, y hace un par de años ha estado promoviendo a su hija, que solamente tiene 13 o 14 años, una adolescente acompañando actos de Estado, ¿no? Kim Jong-un. Exactamente. Se los ha visto recientemente subidos a un tanque. Es un mensaje en este tipo de relaciones dinásticas, de países autocráticos. Es importante también la lingüística, la semiótica de las imágenes. Totalmente. Yo creo que es un sistema autocrático, es un sistema donde hay culto a la personalidad total. Vemos estas imágenes que nos perturban a todos cuando aplauden o le lloran, como uno no lo vería ni siquiera con un líder religioso. Claro, ¿no? pero es que te juegas mucho si no demuestras que te da más pena que al vecino. Totalmente, definitivamente, ¿no? Entonces hay todo este mundo que le rodea, lleno de expresiones y de simbolismos, como bien comentas tú, que se tienen que cuidar. Ahora, es un tema muy importante porque es un país que se presume tiene capacidad nuclear. Claro. Y lo más importante es que ha venido desarrollando capacidad en misiles balísticos, que ese es el verdadero riesgo. A Estados Unidos no lo alcanzaba nadie más que Rusia. Y ahora, con estos nuevos misiles balísticos, que son la generación Conswan, la generación 20, que empezaron con 2.000 kilómetros y ahora son 15.000 kilómetros. O sea, la posibilidad de un alcance por parte de Corea del Norte a una ciudad norteamericana ahora es real. Existe, claro, y eso cambia las reglas totalmente del juego. La dinámica. Es llamativo, no hay tiempo ahora para remontarnos, pero cómo dos países pequeños, no importantes, consiguen en un quid pro quo procurarse la energía nuclear armamentística, porque hasta donde yo sé, Pakistán y Corea del Norte la tienen porque uno tenía los misiles, Corea del Norte heredados de China, y Pakistán consiguió a través de un físico que trabajaba en Philips con las centrifugadoras nucleares, consiguió planos. Claro. Y entonces dijo, tú me das las centrifugadoras, yo te doy los misiles. Y las dos son potencias nucleares. Totalmente. Y habría que ver, Armando, más allá de lo fiable o no que sea este líder, pues que no se invade, no se ataca, no es un Irán ni una Venezuela,
porque tiene armas nucleares. Él lo dice, Kim Jong-un lo dice. Totalmente. Bueno, y la imagen esa poderosísima cuando va caminando en China, de un lado con Putin y del otro lado con Xi Jinping, en un ambiente de fraternidad, o sea, un pequeñísimo país con un Producto Interno Bruto insignificante para el mundo. Muchas veces. Totalmente. Siendo un actor protagonista en la relación de este eje, como digamos adversario opositor al régimen norteamericano. Se entiende que Irán, aunque digan ellos que no, pretendiera tener la nuclear. Claro. No hubiera habido estos ataques si hubiera detenido lo que tiene Corea del Norte. Totalmente. Es una excelente observación. Este miedo que se tiene a que Irán pueda desarrollar esas capacidades nucleares no es infundado. Todo el terrorismo, los ataques, lo estamos viendo. Está atacando a sus primos hermanos, a los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, a los intereses económicos y de estabilidad y geopolíticos de sus primos hermanos. Eso era casi impensable. Si alguien lo hubiera comentado hace 2 meses que iba a haber unas agresiones en contra de Qatar, de Bahrein, no, todo el mundo te hubiera dicho eso es simplemente imposible. A pesar de que todos somos conscientes de la división sunitas-chiitas, que Irán es la cabeza del Islam chiita, que es 1-9 en proporción, es la rama minoritaria. Pero claro, al final ellos pretendían ser estandarte de la comunidad islámica global, aunque fueran de los minoritarios. Ahora eso se ha roto. Se ha roto totalmente. Primero, como sabemos, son persas, no son árabes. Claro. Segundo, tienen otro idioma diferente. Lo único que comparten es una religión común, pero esa religión común, como tú bien comentas, está en las antípodas Para muchos la mente de sunitas, el chiismo es una herejía. Totalmente. Con lo que eso también genera muchos problemas, pero es muy llamativo toda esa ecuación. También se habla de que Mohammed bin Salman está atizando los ataques contra Irán porque es la ocasión perfecta para Arabia Saudí de preponderar en la comunidad islámica global y no tener, hegemónica, totalmente. La rivalidad de los ayatolás. Totalmente. Esa es la estrategia que están llegando. Yo creo que la capacidad de daño que podía hacer Irán lo está llevando a sus máximas expresiones. Vamos a ver luego cómo responde los propios Estados Unidos y muchos de los aliados de países musulmanes, ¿no? Hay algunos más pequeños, Kuwait, Qatar, Bahrein, que están buscando esta mediación, pero Arabia Saudita está callado y vamos a ver cómo puede responder. Me hace gracia que se ofrece como mediador Pakistán. Sabemos que es potencia nuclear. Lo que yo me pregunto, no es una apreciación, o sea, no es a partir de lecturas ni nada, es si esa mediación en realidad no sea Pakistán aquí un trasunto de China, porque sabemos que la relación China y Pakistán, más allá de ciertas cuitas fronterizas, es privilegiada porque la salida de China hacia el Índico es a través de Pakistán. Entonces, entendiendo que a China le interesa que no haya guerra en Irán, a lo mejor la oferta de posicionamiento de Pakistán de, oye, yo voy a mediar, a ver si se para este conflicto, puede ser una China que no quiere intervenir, pero que lo hace de forma delegada. Tienes toda la razón. Hay 3 actores claves. Uno es Egipto, que está muy debilitado por su cercanía con los Estados Unidos y la desconfianza que tiene Arabia Saudita de los propios egipcios y su gestión. El segundo, Turquía, que se le ve muy pegado a veces a Europa y a los intereses europeos y no ha quedado tan bien con Rusia, pero queda Pakistán, ese aliado, digamos, leal, que ha venido trabajando por muchos años con China y que buscan que sea ese canal de comunicación directa, ¿no? Y además un interlocutor válido, ¿no? A las partes. Y se nos va acabando el tiempo y quiero retomar el origen de nuestra conversación, Armando, porque estábamos hablando de Kim Jong-un, estábamos hablando de Corea del Norte, de su confirmación protocolaria casi como líder absoluto del país. Y lo que me ha llamado a mí la atención es cómo ha ido oscilando en su relación con su vecino del sur y ahora ya no dice aquello de somos, no sé si lo recuerdas, un único pueblo, simplemente estamos separados. Vuelve a decir que hay una enemistad y todos somos conscientes de que no hay una paz entre las dos Coreas, que hay un cese de hostilidades desde el 53, con ese paralelo ahí militarizado, ¿no?
Efectivamente, esto habla de las tensiones reales que existen en la zona. Trump ha jugado una carta doble. Por un lado, sanciones durísimas que siguen estando ahí por la amenaza que representa Corea del Norte, pero por otro lado, también un tipo de relación diplomática personalizada que ha ayudado a desactivar algunos de los temas. Pero sin lugar a dudas, hay un ambiente de muchísima tensión. Y ahorita, como hay otros puntos calientes, como le llaman los americanos hotspots, este es uno junto con Taiwán, el debilitamiento, la tensión que está teniendo Estados Unidos tanto en Ucrania como en Oriente Medio puede abrir puertas, ¿no?, para pensar algunos de esos actores que es el momento de ellos impulsar su agenda, ¿no? Que eso sería algo bastante preocupante. Es llamativo porque en ese repliegue estratégico que apunta un Trump que cambia de criterio de forma bastante frecuente, se ha llevado armas de Corea del Sur hacia los conflictos que tiene, y eso seguro que a los coreanos del sur no les tranquiliza nada. Además, me llama la atención lo de la relación personal. Hay que recordar que en su primer mandato, bien lo apuntabas, esa reunión y cómo sacó pecho Trump de encontrarse cara a cara en una reunión con el propio Kim Jong-un, dotándolo a su vez a sí mismo, como en ese desfile de la victoria que tú apuntabas también, de un estatus todavía mayor, ¿no? Porque que el propio Donald Trump, que tiene un alto concepto de sí mismo y de su papel de hegemón, valore tanto ponerse en paralelo físicamente con un Kim Jong-un, que al final es el líder de una nación pequeña, me parece sintomático. Sí, definitivamente, y una nación que tiene sus ingresos de todas estas prácticas ilegales, hay que reconocerlo, que representa un problema para toda la región, pero sin lugar a dudas es un actor relevante y importante, y así lo ha demostrado la política de Estados Unidos. Nos vamos a marchar ya, se nos acaba el tiempo, Armando, pero en cuanto al punto caliente, tampoco podemos pensar que vaya a pasar nada, ¿no? Él simplemente mantiene su nivel de hostilidad, su lenguaje beligerante para protegerse de invasiones, ¿no? Pero no parece que sea quien vaya a iniciar ninguna hostilidad. No creo, pero sí va a buscar mejorar su agenda y las condiciones de su agenda. Y es un buen momento para tratar de reducir las sanciones comerciales que tiene Corea del Norte. Entonces vamos a ver esta retórica. Como lo vemos, están casi totalmente destruidos en Irán, pero el derrotado es Estados Unidos, vamos por ellos, todavía tenemos más. Es parte de esta guerra de retóricas que siempre existe cuando dos naciones están en conflicto. Qué complicado es todo esto. Por cierto, plan de Trump de 15 puntos, no sé con qué lo va a negociar, porque se ha cargado a toda la cadena de mando iraní. Cuando te cargas a todos, no tienes nadie para responder ni para negociar, pero bueno, eso es más un sistema tan autocrático. Claro, de otro costal. Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar contigo. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a su cita con nosotros mañana, porque mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. La tertulia. Ir despacio. Aquel asado. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.